Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa que es muy especial para todos los que hacemos esta televisión y personalmente para mí son de esos momentos que nuestra profesión o mi profesión, el periodismo, nos regala. Mi abuelita materna, como ya sabrán los habituales, nació en Santiago de Cuba. Ella murió en España y fue enterrada en España porque nunca pudo volver a su tierra. Mi padre, que también nació en Cuba, también fue enterrado en España, por supuesto que cubierto por una bandera cubana. Y tanto mi padre como mi madre durante muchos años a través del Centro Cubano en Madrid, en la calle Claudio Cuello, recibieron a muchas personas que salían de esa preciosa isla que es la isla de Cuba. Y en una de las veces que me contaban cosas y me daban libros y me contaban anécdotas, me dieron este pequeño librito que me ha acompañado en muchas mudanzas que he hecho a lo largo de mi vida, de Ernesto Díaz, Las campanas de la campaña del alba, poesía clandestina de las cárceles de Fidel Castro. Leer estas poesías y saber cómo salieron de la cárcel, a mí siempre me ha motivado el llevarlo conmigo. No me podía imaginar que un día en la tele le iba a poder tener cerquita. Así que me perdonen los otros dos presos plantados, por cierto, plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba, que hoy nos acompañan, pero tengo que empezar dando la bienvenida a Ernesto. ¿Qué tal, Ernesto? Bueno, para mí es una gran emoción ver esta confesión que ha hecho usted de que posee un pequeño ejemplar de la campana del alba. Me siento muy agradecido por todos ustedes, por el calor que hemos recibido de la prensa, de las personas aquí en España, y espero que podamos explicar las razones de la película Plantado y los buenos ratos que hemos tenido aquí con los españoles. Y desde luego lo que estamos aprendiendo en la película Plantados se estrena en España el 19 de noviembre. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar en los últimos 2 años pues 2 veces a Lilo Vilaplana, al director. Recientemente, hace 15 días, le entrevistamos. Es una producción de Centurión y bueno, me dice que ha tenido 2 centuriones prácticamente pegados a él durante toda la película, y uno es Ángel de Fanal, que damos la bienvenida también. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, doña María José. Emocionado como Ernesto, ¿no? Sobre todo con ese librito, porque como usted lo mostró, me llevó a la prisión, me llevó a la prisión cuando hacíamos ese tipo de obra, y Ernesto es un libro de poesía infantil. Ernesto en calzoncillos, maltratado, golpeado, con hambre, con miseria, separado de sus hijos durante más de 20 años. Hizo ese libro y otros de poesía infantil. Hablaremos de ello a lo largo del programa y os estoy especialmente agradecida y lo simbolizo en vosotros, y creo que muchos cubanos y gente que somos defensores de la libertad, a vosotros, a los guionistas, a los actores, a los productores, al equipo de promoción, que hayáis conseguido que esta historia en este siglo se sepa, porque yo sí sabía de ella y la he contado mucho tiempo en la radio, y durante años lo que he recibido es que me decían, pero si los cubanos son felices, oye, mira que los cubanos tienen una sanidad maravillosa, oye, que mira la cultura, fíjate, Alicia Alonso con el ballet, fíjate, si ellos son muy felices, tú vas por ahí y están muy felices, y yo contaba otra realidad que es la que vosotros habéis vivido en las cárceles. Efectivamente, tuvimos la oportunidad, Ernesto y yo, de presentarle a Leopoldo Fernández Pujal, que es el productor, sí, Centurión, a Lilo Vilaplana. Teníamos un proyecto de hacer una película hace más de 20 años y no lo conseguíamos, y se hizo tratando en París y se hizo en Hollywood, y no lo conseguíamos hasta que conocimos a Lilo Vilaplana, cubano, que había tenido premios en series de Colombia, y ese día Lilo Vilaplana y Leopoldo Fernández Pujal se conocieron en 2019 y no se volvieron a ver hasta el día del estreno de la película.
Y bueno, Ernesto y yo lo que hicimos fue conseguir testimonios, compañeros nuestros que habían compartido con nosotros las penurias de la prisión y darle testimonio a Lilo. Y después Lilo tuvo la sabiduría de confirmar esos testimonios con nuevas entrevistas. O sea que lo que van a ver el día 19 en los cines Yelmo, la película Plantados, es historia real, puesta en escena, de forma una historia, pero son escenas reales de la vida que pasamos nosotros en la prisión. Efectivamente, porque además Leopoldo Fernández Pujal no solamente lo sufrió como cubano y su familia, sino que también un familiar suyo, un sobrino, José Pujals Mederos, fue uno de los plantados. Bueno, vamos a saludar al joven del grupo. Él se sonríe, Miguel Sales Figueroa, bienvenido. Gracias. Usted estuvo prisionero entre el año 68 y 72 y de nuevo en el 74 y 78. Sí. Estamos en dos etapas distintas, ahora lo hablaremos, pero los presos plantados fueron muy al inicio de la dictadura comunista. Es que me gusta más decir dictadura comunista porque se llama régimen castrista y yo creo que como que suaviza lo que pasa allí, ¿no? Y fue en el año 62, en torno al año 62, pero usted es mucho más reciente. Y si no calculo mal, que debo decir que yo estudié latín en lugar de matemáticas, fue para la cárcel con 17 años. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué le meten en la cárcel con 17 años? Bueno, yo era un muchacho revoltoso que no estaba muy conforme con la situación política del país y cuando estaba en el instituto, el preuniversitario, pues ya habíamos hecho muchas actividades en contra del gobierno, teníamos un grupo de teatro, habíamos hecho circular octavillas y por todas esas actividades en un par de ocasiones me arrestaron, pero no me condenaron en firme porque era muy pequeño, muy joven. Ya a los 18 años, a los 17 sí, traté de irme ilegalmente de Cuba, lo cual aquí es una falta administrativa, pero en Cuba era un delito grave, y me condenaron a 5 años de cárcel, de los cuales cumplí 4 esa vez. Salí en el 72, viví 2 años en Cuba en unas condiciones verdaderamente desagradables, y en el 74 me fugué del país, me fui a través de la base naval de Guantánamo, nadé la bahía de Guantánamo una noche, llegué a la base norteamericana y me mandaron a Estados Unidos. Y 1 mes y medio después regresé en una infiltración. Me volvieron a capturar, y esta vez sí fue mucho más grave, me echaron 30 años de cárcel. ¿Usted nació en La Habana? Yo nací en La Habana, sí. ¿Y ha vuelto? Nunca. Y además no tengo muchas esperanzas de volver. Se lo digo con toda sinceridad. No creo que este procedimiento, este proceso que hay ahora, que es el principio del fin, sea lo suficientemente rápido como para que nosotros podamos regresar a una Cuba libre y democrática en el futuro, pero esa Cuba vendrá y la disfrutarán, la crearán y la disfrutarán esos muchachos y esas muchachas que vimos anoche, que son los hijos y los nietos de la gente que nos tenía a nosotros en la cárcel. Sí, es muy curioso eso. Desde luego nos vamos a situar un poquito en unos años previos a cuando les encarcelan tanto a Ángel como a Ernesto. Fidel Castro asalta el cuartel de Moncada. Sí que quiero hablar, porque quiero hablar también del papel de la Iglesia, así como veíamos a las Hermanitas de la Caridad salir estos días y algunos sacerdotes manifestarse. En aquel momento Monseñor Pérez Serrante ayudó a huir a Fidel Castro. Batista le perdona, que era el presidente en aquel momento de Cuba, hasta le dan una amnistía. Esto es que conviene contarlo porque en España tenemos un proceso que digamos que tiene alguna similitud porque estamos con indultos, amnistía de un grupo separatista de Cataluña. Entonces a Fidel Castro le indultan. Él hace una defensa que luego se recoge en un libro que se titula La historia me absolverá, porque supuestamente dijo esta frase cuando se estaba defendiendo. Hay quien dice que realmente no fue esa la frase, que la frase que él pronunció y que está recogida en las actas del tribunal dice: la historia definitivamente lo dirá todo. Pero bueno, lo que él pronunció allí en su defensa, luego lo modificó, hizo un libro. Ese libro se lo leyó mi abuelo José María y mi abuelo José María le dijo a mi abuela: como este llegue al poder nos vamos a tener que ir de Cuba. Pero es verdad que concitó, Ángel, ilusión en una serie de personas como... Seguro, sí, en mí y en mi generación, indiscutiblemente, que además, bueno, esa frase la tomó Fidel Castro de Adolfo Hitler. Exactamente. De su defensa.
pero indiscutiblemente que la juventud cubana hubiese participado o no en la lucha armada en la Sierra Maestra, en la lucha en las ciudades, independientemente de eso, confiábamos en que esos barbudos que nos hablaban de democracia, que nos hablaban del rescate de la Constitución de 1940, que nos prometían que la revolución era tan verde como las palmas, no era roja, era verde como las palmas. Confiábamos en eso, pero en mi caso personal, ya en el 1959, a fines de 1959, me convencí de que no era así. Que es cuando llega Castro al poder, o sea que enseguida ya Castro está en el poder, o sea, a fines de 1959, estando todos esos primeros meses de romanticismo revolucionario, pero de pronto, después del mediado de 1959, esa revolución liberadora empieza a censurar la prensa, empieza a ponerle coletillas, eran censuras a lo que se escribía en los periódicos que todavía eran privados, y empiezan poco después a censurar y a intervenir los medios de prensa, radiales, escritos. Yo dije, no, espera, ya esto no es revolución democrática, esto es comunismo, y ya no hay que ni siquiera alejarse de ella, sino que hay que combatirla. ¿A usted le delata un conocido actor? Efectivamente, estás bien informada. Hombre, sí. Es que lo de los chivatos se lleva mucho en Cuba, sigue habiendo mucho chivato. Yo creo que es primera vez que me hablan a mí en un programa, hablando de pues ¿cuánto me alegra? Carlos Montezuma. Carlos Montezuma es un comediante muy conocido en Cuba, muy conocido en Cuba, y nosotros no sabíamos que él había sido del movimiento 26 de julio, y mucho menos que era un agente de la seguridad del Estado. Y por medio de un grupo que prometía apoyarnos económicamente. Yo era secretario de Finanzas del movimiento demócrata martiano, que había sido un movimiento fundamentalmente creado y dirigido por revolucionarios del 26 de julio, o sea, revolucionarios oficiales del ejército rebelde que no eran comunistas y que se enfrentaron. Y Carlos Montezuma, pues, a través de ese medio, entra en el movimiento, se infiltra en los grupos de sabotaje, y en una ocasión en que hay un intercambio de disparos entre miembros jóvenes, muy jóvenes, del movimiento nuestro y unos escoltas de un lugar que ellos querían desarmarlo para enviar las armas a los guerrilleros del Escambray, y hay 2 heridos de esos jovencitos, y hay uno que muere en combate de los milicianos. Y Carlos Montezuma, al otro día, naturalmente, salieron todos los infiltrados a buscar quiénes eran los que habían producido, y Carlos Montezuma va al lugar donde estaban los heridos y ahí descubre quiénes fueron, y al otro día estaban presos. A uno de ellos los fusilaron y los otros 30 años de condena. Yo no fui hecho prisionero en ese momento, pero después, 3 meses después, fui hecho prisionero y se me acusaba también de ese hecho. ¿Le metieron en la cárcel en el año 62? Sí, me condenaron a 20 años. Yo no puedo olvidar nunca el primer interrogatorio que me hicieron. Me sacaron de seguridad del Estado, que estaba en una vivienda de Miramar, y me llevaron a un lugar desconocido que ninguno de nosotros sabe dónde estaba, fuera de La Habana, en el campo, pero fuera de La Habana. Me pusieron un gorro negro para cubrirme la vista, y me llevaron a ese lugar, y entonces, ya estando en ese lugar, que algunos le llaman punto X, otros le llaman las caballerizas. ¿Por qué? Porque supuestamente las celdas eran caballerizas de caballo que habían adaptado para celdas. Y entonces, pues, desnudo completamente, me llevaron a un interrogatorio, uno de los momentos que yo no podré olvidar jamás, y que me duele la vergüenza y me duele el alma recordarlo, estar desnudo delante de oficiales del Ministerio del Interior que me estaban interrogando. Así, ese fue el inicio. 20 años de condena, fui condenado sin defensa legítima, a través de un juicio amañado, y cuando cumplí mis 20 años de condena, estaba en la celda tapiada de boniato, en una de las celdas, junto con Ernesto, con otros compañeros. Estaba en calzoncillos desde hacía años, sin visita, sin tener contacto con mi familia, ni por correspondencia, sin asistencia médica. Un grupo, habían hecho una prisión especial en la prisión de boniato para este grupo de plantados. Y cuando yo cumplí mis 20 años, vino un oficial y me dijo: Ángel de Fana, ¿usted va a ponerse el uniforme de los presos comunes? No, yo no me voy a poner
ese uniforme, que no tiene nada que ver con mi vida ni con mi conducta, y usted va a trabajar como prisionero, no, ya yo no trabajo más, y entonces, bueno, usted va a seguir preso. Y entonces, después de cumplir mi condena, estuve 7 meses más preso porque los recondenados, o sea, los que habíamos cumplido la condena, decidimos hacer una huelga de hambre a muerte, logramos sacar la información al exterior y en ese momento, no sé si fue porque recientemente se habían muerto los irlandeses que se habían declarado en huelga de hambre, el gobierno, la tiranía no quiso que nos muriésemos los que estábamos en huelga y nos prometió que nos iban a excarcelar, pero con la condición de que teníamos que salir del país, o sea que íbamos a ser deportados. En ese juego maquiavélico, ¿no?, que hace el comunismo con el lenguaje, les ofrecían un plan de rehabilitación, que es una manera de, si usted no se tenía que rehabilitar, lo que quería era que hubiera libertad en Cuba. Pero bueno, Ernesto, estas historias son las que se recogen en la película Plantado. Recordamos que se estrena en España el 19 de noviembre, que ya viene con reconocimientos internacionales y premios. Las historias son muy duras, pero quiero situar también el lado humano, porque hemos sabido que con 17 años entró en la cárcel, que estuvo más de 20 años en la cárcel. ¿Cuántos años estuvo, Ernesto? Yo estuve 22 años y un poco más, 22 años y medio. ¿En qué año entró en la cárcel? A mí me ponen en prisión en diciembre del año 1968 y me mantuvieron encarcelado hasta el mes de marzo del 1991. En ese periodo... 68 a 91. En ese periodo me hicieron 2 juicios. En el primer juicio me condenaron a 15 años de privación de libertad. En el segundo juicio me impusieron una condena adicional de 25 años, acusado en esta segunda ocasión de querer derrocar a la revolución desde mi celda. Y una de las razones fue que yo logré organizar a todo lo largo de Cuba, clandestinamente, 165 células clandestinas de 5 hombres cada uno, para que estuviesen organizados en la lucha por la libertad de la patria. Que es lo que llevan todo el tiempo pidiendo. Pero claro, estamos viendo que ahora ya peinan canas, ¿no? Pues aquí el joven del grupo, que bueno, está en zona mixta, ¿no? Con las canas. Pero claro, es que es toda la juventud cuando uno también se está desarrollando sentimentalmente, amorosamente. Es decir, las relaciones personales son muy complicadas. Me ha dicho un pajarito, sí, que su historia de amor es de telenovela. Y yo quiero que nos cuente algo tierno ahora. Es una historia muy larga, una historia que duró más de 40 años, diría yo. Una muchacha que conocí en la ciudad de New York. Su padre... ¿Una vez que salió de la cárcel? Antes. Antes de salir, antes de entrar en la cárcel. Sí. Su padre había estado en ese momento, estaba preso. Él tomó parte en la invasión de Playa Girón. Y bueno, nos enamoramos, compartimos, ella era muy joven. Después, pues, producto de la lucha, ya yo no podía estar en Nueva York, eso se quedó pendiente así. Más tarde yo me casé con otra muchacha que había sido novia mía en Cuba y tuve 3 hijos con ella. Yo por un largo periodo de tiempo no había vuelto a tener noticias de esta otra joven. Cuando yo caigo preso, ella se interesa en un viaje que fue a Miami y empezó a escribirme a la cárcel. Y yo le dije que no me escribiera más, que yo en primer lugar no tenía nada ya que ofrecerle, que en segundo lugar yo esperaba que me fueran a fusilar, porque en ese momento estaban matando a mis compañeros. Entonces me volvió a escribir, yo no le respondí, ella entendió eso como que me habían fusilado, que yo había muerto. Pasado ya varios años, tenía ya 30 años, se casó con un compañero de medicina del curso de ella. Tuvieron 3 niños. Y bueno, yo vino todo el proceso de boniato, la incomunicación,
Estuvimos 18 años sin tener contacto de ningún tipo. Un día ella leyendo una novela de Eva Luna, de Isabel Allende, eso le hizo revivir todos aquellos recuerdos, todas aquellas ilusiones. Comenzó a escribir los periódicos de Miami y una de las periodistas del Miami Herald, Mirta Ojito, la llamó por teléfono y le dijo que efectivamente yo estaba vivo, que llevaba tantos años en prisión y que había pasado 7 años incomunicado, desnudo en la cárcel de Boniato. Me escribió una carta, Mirta Ojito le facilitó una correspondencia contándome que se había casado, que tenía 3 niños, etcétera, etcétera. Y yo tuve la posibilidad de enviarle una carta clandestina y explicándole la alegría que me había producido recibir la carta de ella, sabiendo que se había casado, que tenía su esposo, que tenía sus niños. ¿Y qué ocurrió? Ya hacía 10 años que yo no me comunicaba con mi esposa, esas relaciones se habían prácticamente... Es que voy a explicar que a muchos, y se ve en la película algún caso, que claro, lo que le transmiten a los hijos y a la familia es que digamos que ustedes son unos egoístas, que les ha dado por luchar por una locura y que les han abandonado, ¿no? Entonces el sentimiento de algunos hijos o familiares, que alguno incluso ha dicho que ha logrado salir de Cuba y cuando ha salido de Cuba ha comprendido la lucha de los padres, ¿no? Bueno, resumiendo, porque lo que tiene mayor importancia aquí es la película Plantados, pero ¿para qué no dejarlo sin no es el que nos fin, interesa sin también el amor y el corazón, claro. De la historia? Yo le escribí esa carta diciendo la alegría de verdad tan grande que yo había sentido cuando recibió la carta. Ella llamó al esposo, le dijo: mira, yo soy una mujer honrada y yo me casé contigo porque yo pensé que Ernesto estaba muerto. Este es el amor de mi vida y yo estoy dispuesta a esperar a que él algún día salga de prisión para casarme con él. Bueno, le mandó un psiquiatra, como es lógico, y todas esas cosas. Ella me estaba más loca que esto. Sí, por supuesto, ella no sabía si yo cuándo iba a salir. Bueno, fue una obsesión. Después de eso yo estuve 2 años más en prisión. Y ella se graduó, era neonatóloga, pediatra, iba con un niño en una ambulancia, me iba escribiendo en la ambulancia, iba de un piso para otro, un edificio, o en el elevador, me iba escribiendo en el elevador. Y en los 2 años y medio más que yo duré en prisión, ni un solo día dejó de escribir. Entonces salí yo de la cárcel, la madre de mis hijos y yo nos divorciamos de mutuo acuerdo. Ya ella había puesto su divorcio también. Entonces ella logró divorciarse antes que yo porque había adelantado más los papeles del tratamiento. Al fin recibí yo la sentencia del divorcio, a la semana nos casamos y desde entonces han pasado 30 años. Qué bien, bueno, pues yo creo que merece la pena también contarlo. Seguro. Y durante un tiempo estuvo en Radio Martí. Porque, sí, yo claro, fui periodista de Miami Herald durante 5 años y estuve 4 años con Radio Martí. Ya después dejé el periodismo y me dediqué a escribir y a traducir, pero sin claro, contacto. Es que Radio Martí es muy importante todo ese movimiento porque digamos que hoy en día con internet y a través de las redes sociales pues nos estamos enterando o la gente está pudiendo ver las imágenes de lo que pasaba en Cuba. Por ejemplo, Lilo Vilaplana me contó que él se enteró de la existencia de los Plantados una vez que salió de Cuba y salió bastante mayor de Cuba. Es lógico, entonces, es lógico. en Radio Martí intentaban que esa señal llegara a Cuba, ¿llegaba de alguna manera? Sí, porque lo que cuesta trabajo entender fuera de Cuba es que el régimen totalitario tenía un control absoluto de las comunicaciones. O sea, el gobierno había confiscado la radio, la televisión, la prensa plana, las revistas, los periódicos, todo, absolutamente todo, los teatros, los cines. Entonces no había censura, sino que había un control total de la información. Y las personas que vivían en Cuba en aquella época no tenían prácticamente acceso a ninguna información que no fuera la que el gobierno les proporcionaba. Eso duró unos 20 o 25 años. Y en 1985, el gobierno de Estados Unidos decidió crear
una emisora específica para transmitir a Cuba informaciones y todo tipo de programas que no estuvieran bajo el control del gobierno cubano. Y así nació Radio Martí. En el 20 de mayo de 1985 se emitió la primera noticia, los primeros programas, y durante unos años fue, digamos, la fuente primordial de información dentro de la isla. Pero, ¿qué sucedió? Que el gobierno cubano pronto encontró los medios de bloquear electrónicamente la señal y ya se dificultaba mucho escuchar lo que decía la radio, y eso le hizo perder mucho terreno. Pero por suerte, a partir de ahí se inauguraron otros canales de comunicación, como es Internet, las redes sociales, etc. Y eso, a mi modo de ver, ha contribuido muchísimo a resquebrajar al gobierno. Porque la gente se ha enterado de lo que pasaba, no solo de lo que pasaba fuera de Cuba, sino de lo que estaba pasando dentro de Cuba. Una persona que vivía en La Habana, por ejemplo, en aquella época no se enteraba de nada de lo que ocurría en las otras provincias si el gobierno no quería informar sobre eso. Y al reconocer y al comprender que les estaban contando una mentira sobre lo que pasaba en el país y sobre el exterior, la gente empezó a comprender que los estaban manipulando y que la realidad no era la realidad que inventaba cada día el gobierno de Cuba, sino que había otra realidad que iba por otro lado. En el año 89 empieza a desmoronarse el mundo comunista en Europa Oriental. En el 91 se hunde la Unión Soviética y ya eso produce asienta en los espíritus la convicción profunda de que todo aquello es una farsa, todo aquello es una mentira. Luego el gobierno siguió convocando elecciones fraudulentas y obtenía el 99% de la participación y el 99% del voto hasta hace un año o dos. La comunicación, que es súper importante, una de las cosas que más me alegra, por supuesto, de tenerles aquí, es que yo no sea la única que lo estoy contando. No sé si alguien lo ha contado tanto como yo en España, me da lo mismo. Yo lo que quiero es que Cuba sea libre. No sé si alguien lo ha contado antes que yo en España, la historia de los plantados, pero lo que me alegra es que les estoy viendo y oyendo en casi todos los medios de comunicación y que la película desde el 19 de noviembre en España se pueda proyectar en muchísimas salas de cine. Eso es lo que me alegra y creo que es lo que deseamos todos. Y es lo importante, porque no es solamente que la película Plantados exponga la historia de un grupo de hombres y mujeres que fuimos maltratados y asesinados. Eso es pasado. Lo importante es el presente. Y la película Plantados debe servir, y creo que está sirviendo, para que todos los pueblos, incluso el pueblo cubano, conozca, por ejemplo, que hoy, en el que estamos haciendo este programa, Humberto Real Suárez lleva 27 años preso. Y que hay... A Fariñas la han vuelto a meter preso. Pero es que hay más de 30 cubanos que llevan más de 15 años plantados en las prisiones cubanas. No desde el 11 de julio. Y naturalmente después del 11 de julio hay 600 presos más. Claro. Pero esas cosas, y además lo que significa eso de ejemplo. ¿Por qué? Porque como comentábamos al principio del programa, yo soñé con la revolución de los barbudos que nos decía que nos iba a traer felicidad y prosperidad, etc. Y eso mismo, cuando yo salí a Venezuela, yo salí de Cuba para Venezuela, yo les explicaba a los venezolanos amigos el peligro que ellos tenían cuando Chávez estaba aspirando a la presidencia y dio el golpe de Estado, etc. El peligro que eso significaba porque Chávez era comunista y Chávez había sido entrenado por Castro, y me decía, no, pero eso le pasó a ustedes los cubanos, a nosotros no nos va a pasar. ¿Sabe que aquí decimos lo mismo en España? Es que ¿no? ese es el peligro, y quiera Dios que no ocurra en España, pero existe el peligro, y yo creo que los españoles que deben defender su democracia, deben defender su libertad, no permitir otros demagogos comunistas que quieren confundir a la población con palabras bonitas. No, defiendan la libertad, defiendan la democracia, porque si no pueden ustedes ser en algún momento testimoniantes de otras películas Plantados en España. Y además,
Vamos, mi padre ya falleció, como he comentado al principio, pero mi madre, que vivió toda aquella época, ve muchos eslóganes y muchas maneras de hablar que le recuerdan mucho a esa etapa. Pero hay una curiosidad que tengo, porque claro, ahora hablamos de Internet, poco a poco pues en Cuba se están haciendo las mañas para poner vídeos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en fin. Yo el otro día estaba también en una conversación con personas de muchas partes del mundo, pero cuando estaban en la cárcel, y es una pregunta para los tres, ¿cómo se enteraban? ¿Cómo se organizaba la prensa de alguna manera? ¿Cómo era esa comunicación? Bueno, yo logré tener un radiecito clandestino. Pero bueno. Con mucho riesgo, y lo pude conservar durante 4 años. A través de ese radiecito nosotros actualizábamos con las noticias lo que ocurría en España, lo que ocurría en algunas partes del mundo. En medio de la situación tan difícil, porque estuvimos 7 años desnudos en esos calabozos de castigo, sin derecho a recibir correspondencia, sin derecho a recibir visitas de los familiares, sin derecho siquiera a recibir asistencia médica ni una simple aspirina. Todo estaba condicionado a que aceptáramos el plan de reeducación, o al menos que aceptáramos vestir el uniforme de los presos comunes como un medio de humillación. Entonces, esa es la realidad del presidio político. En Isla de Pinos, que habíamos, en ese momento, habíamos 30.000 presos políticos en Cuba. Fidel Castro reconoció 15.000 presos, habíamos 30.000, y en Isla de Pinos teníamos un radio de galena, que se hacían las baterías con orines y usábamos mangueritas esas de suero para escuchar. Cosas fantásticas de la ingeniería. Y ahí entonces se tomaba noticias o de las Américas y se redactaba y se pasaba celda por celda y se transmitía de circular en circular, nosotros hablamos por señas o con el clave Morse. Y después más adelante, después de Isla de Pinos, ya cuando estábamos en la isla de Cuba, en distintas presiones, pero nosotros, por ejemplo, en el Combinado del Este, teníamos más de un radio, y yo recuerdo en la celda donde estaba Miguel Sales, él y otros escuchaban emisoras Radio Exterior de España, la Deutsche Welle, La Voz de Alemania, y así. ¿Tú puedes contar un poco? Cuenta, de eso, Miguel. Sí, porque la información naturalmente había que buscarla fuera, en las radioemisoras sobre todo de lengua extranjera. Entonces teníamos un pequeño equipo de gente que hablábamos varios idiomas y tomábamos nota de todo, sobre todo los noticieros y las noticias importantes que desarrollaban la BBC, Radio Canadá Internacional, la Deutsche Welle, la radio alemana de las Antillas, la Deutsche Welle es la alemana, la radio de las Antillas neerlandesas, las radios de Brasil, todo eso se entraba, pero entraba de una manera muy precaria, porque unas noches se oía algo y otras noches no se oía casi nada. Además debían tenerlo que poner muy bajito para que no les pillaran, digo yo. Sí, no, pero lo hacíamos con unas mangueritas de suero. Con lo que ha contado el Con las mangueritas de suero hacíamos como una especie de audífonos. Es que los cubanos siempre han sido o hemos sido muy ocurrentes. Muy inventivos. Sí. Y se hacía ese borrador de información, que luego se le pasaba a Ernesto y a Ángel, porque ellos tenían la mejor letra que yo he visto en mi vida, manuscrita y además muy pequeña. Entonces, en una página de papel eran capaces de escribir todo un periódico muy pequeño. Ese periódico luego se plegaba, se enviaba a las otras celdas para que pudieran enterarse, porque todo esto ocurría en una sola celda, pero había cientos de celdas con cientos de compañeros. Entonces, ese fue el mecanismo. Nosotros le llamamos en broma el Pony Express. El Pony Express. Pony Express. Era el nombre de ese periódico. Sí. Y eso fue yo creo que fue algo que levantó mucho la moral a la gente. Eso contribuyó mucho a la resistencia. Nunca lo ocuparon, porque las requisas podían ser muy sorpresivas, que entraban los militares, pero estaba la consigna de que cuando entraba la requisa, el que tuviera el Pony Express tenía que comérselo. Nunca nos ocuparon
El papel. Sí. Hombre, lo hemos visto con los espías, pero se tomaban unas pócimas que morían, pero aquí el papel... Tenía que tragárselo. ¿Y tuvo que tragárselo alguien alguna vez? Sí, claro, siempre. En la prisión de Boniato, el Pony Express circulaba a través de las paredes de la celda, que las habíamos perforado, unos pequeños orificios, y de ahí se iba pasando de celda en celda, y así lográbamos que todos los plantados, a las 9 de la noche más o menos salía. O sea, tenían una red de internet sin wifi. Sí, Qué barbaridad. Precursores. La información siempre es importante. Bueno, vital. Es vital, y cuando uno está preso, es más importante. Entonces nosotros siempre hicimos esfuerzos por buscar formas de información, y era ese. Por ejemplo, también voy a contar esto, ¿no? En las visitas, cuando teníamos visitas, nos entraban alimentos, leche en polvo, gofio, esas cosas que son duraderas. Y nuestros familiares introducían a veces en los pudines, por eso le llamamos radio pudín, porque dentro del pudín metían alguna balita con información. Y entonces eso después también se circulaba. Pero claro, arriesgándose mucho al registro, porque yo sé que, por ejemplo, pues igual que otros, pues estos papelitos, ¿no? Pues salían de la cárcel en salvadase a la parte, ¿no? Porque no se podían, entonces en las partes más internas de nuestro cuerpo, ¿no? Se metían esos papelitos para sacarlos de la cárcel. Así mismo era. Pero dentro, porque me parece muy curioso de todas estas cosas que les comenté que me han dado mis padres, me parece que es alguien también que luchó mucho, y aquí que hay tanto arte en la mesa, es de Armando Valladares. Claro. Es una copia exacta que se llama Cavernas del Silencio, y con permiso lo leo. Dice: me lo quitaron todo, las plumas, los lápices, la tinta, me lo quitaron todo, pero me queda la sonrisa, el orgullo de sentirme libre. Me lo han quitado todo, las plumas, los lápices, pero me queda la tinta de la vida, mi propia sangre, y con ella escribo versos todavía. Es la copia del original escrito en sangre y una astilla de madera en abril de 1981 en las celdas de castigo de la cárcel del Combinado del Este en La Habana. Cuando dice Ángel que es una historia de unos hombres o de unas mujeres que también las ha habido y las hay plantadas, normal no es normal, porque aunque lo hemos contado en la tele, yo quiero, Ángel, que explique por qué se llaman Plantados, y aunque la película el nombre es Plantados y además tiene que ser así porque es más sonora y más visual, vamos a decir que tiene el apellido de Hasta la libertad y la democracia en Cuba. Ese es el lema de un grupo de trabajo que somos los Plantados, que la película Plantados, el origen de la palabra surge cuando empieza el trabajo forzado en Isla de Pinos, que en el año 64 nos obligan forzosamente a trabajar. Y hay un preso que se llama, ya fallecido, Alfredo Izaguirre Rivas, que fue periodista, fue posiblemente, creo, que fue el director del periódico más joven que hubo en Cuba, e incluso fue miembro de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, muy jovencito, y Alfredo Izaguirre Rivas decide no trabajar. Dice: yo no trabajo, yo me planto, yo planto, en una frase cubana, me planto, me quedo firme, no me puedo mover. Y al otro día Adolfo Rivero Caro también planta, y al día siguiente Nerín Sánchez, y así van varios otros compañeros plantándose al trabajo, mientras otros, incluyéndome a mí, de nosotros tres, el único que estuve en esa etapa en el presidio fui yo, trabajábamos forzosamente, que decenas de compañeros fueron asesinados en el trabajo forzado. Yo, delante de mí, al lado mío, vi asesinar con bayonetas a compañeros míos muy queridos, asesinados al lado mío ahí. Bueno, algunas de esas escenas salen en la película. Y ese es el origen de Plantados. Después pasó... Ustedes dicen que tienen también como una raíz, ¿no?, que les une, digamos, a la tierra y que de ahí no se mueve. Eso es la firmeza, que quedamos como un árbol plantado. Y entonces ya no aceptar el uniforme de los presos comunes, no trabajar más, no aceptábamos el trabajo, no aceptar los planes de reeducación o de rehabilitación, o sea, no aceptar ningún tipo de prebendas. Hay cosas en la película que no vamos a explicar porque no quiero contar la película, no. Tienen que ir a ver el día 19 allá en Los Yelmos, pero todo eso son parte de la historia
del presidio. Y esa es la palabra plantados. Plantados que son firmes, que no nos doblegamos, que tenemos principios y esos principios los defendemos hasta la muerte. Hay una pequeña anécdota que es de la película, pero es pequeñita y yo creo que también sirve, aunque han visto el tráiler, pero en una ocasión, bueno, les dirían y les intentarían o les harían de todo, Ernesto, pero le amenazan con quererle abrir la cabeza, ¿no? Para ver qué tiene dentro. Sí. ¿Y usted qué contesta? Sí, bueno, eso ocurrió en las tapiadas de Boniato. Abrían celda por celda para sacarnos a registrar en el pasillo. Yo había decidido no dejarme registrar más porque por esa época yo estaba escribiendo el libro Rehenes de Castro y mantenía ocultos los pequeños papelitos. Estábamos en calzoncillos nada más. Entonces, ese día fue la primera celda que abrieron, la mía. Me sacaron y vino uno de los carceleros con un palo de marabú grueso en la mano y me dijo, bájate el calzoncillo. Habían como 150 guardias. Le dije, no, yo no me voy a bajar el calzoncillo. No, bájate el calzoncillo o te voy a romper, te voy a abrir la cabeza desde aquí hasta allá atrás. Y entonces yo le puse la cabeza. Y dije, bueno, no pierdas tu tiempo, empieza a rajarla porque yo no me voy a bajar el calzoncillo. Entonces fue y consultó con el coronel que venía al frente de la requisa y me dijo, entra para tu celda que no te quiero romper la cabeza. Le dije, muchas gracias. Y así. Y ahí se quedó. Esa fue la historia. Bueno, entre muchos vídeos que se pueden ver, hay uno que estoy siguiendo en Facebook, que es un blog de un chico bastante joven que hace reportajes. Y bueno, si estábamos diciendo lo ocurrentes, ¿no? Lo ocurrente que es el pueblo cubano, pues estaba enseñando las cosas que después a lo mejor de 5 horas de cola a día de hoy igual pueden comprar o adquirir. Entonces era como un molote así, como de un embutido con mala pinta, que le llaman jamoná. Y dice, ¿y por qué le llaman jamoná? Porque no es jamón ni es nada. Y entonces, claro, le ponen jamoná y van como tan felices. Pero por hablar un poco de alimentación, ¿qué comida cubana es la que le gusta más, Ángel? Picadillo. El picadillo. ¿Y a Ernesto? ¿Qué comida te gusta más? La comida cubana, el plato preferido. Todas. Hombre, pero parece gallego y eso no. Porque... Hay una sola comida que yo prácticamente la rechazo siempre que tengo la oportunidad de comer, que es la sardina. Ah, bueno. Pero yo como cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Y Miguel, de comida cubana, con qué se quedaría? El arroz con pollo, quizás. Arroz con pollo, el estilo cubano es muy peculiar. Lo sé. Lo hago muy bien. Cocino mejor cubano que lo español, casi. Y en la cárcel, aparte de muchísimas vejaciones, recibían, podíais comer, no comían, se ríe. No, ni siquiera picadillo, mucho menos arroz con pollo. Pero en la cárcel la comida no fue una preocupación para nosotros. Sí, pero era un gasto, nosotros comíamos para sobrevivir. No importa lo que ellos nos dieran a comer, había que sobrevivir para continuar la lucha. Miguel dice que era un asco, ¿no? Era asqueroso. En una ocasión en la cabaña, todo, cuando estábamos en calzoncillos, nos daban una harina que era verde, harina de maíz. ¿Verde? Era pienso, y eso es lo que nos con daban. bichos, con gorgojos también. Sí, pienso. Era la proteína. Sí. Esa es la proteína de los gorgojos. O sea, la comida siempre en presidio, siempre fue terriblemente mala, terriblemente mal o sea, el producto que utilizaban y además la forma de cocinarlo. Incluso en las prisiones grandes como la de Pino, donde en una circular habíamos 1000 presos, traían los bullones, en más de una oportunidad encontramos ratas, otras cosas dentro de la Miguel comida. iba a decir algo. Sí, yo quiero hacer una digresión. Después de todos los relatos estos, de las cosas terribles que nos han ocurrido a los tres, el doctor Fidel Castro fue responsable en 1953 del ataque al cuartel Moncada, en el cual hubo 70 muertos. Lo llevaron ante los tribunales de la República, lo sentenciaron a 15 años de cárcel y de esos defensa? 15, sí, tuvo una defensa en toda regla, con todas las garantías, en un juicio público, y lo condenaron a 15 años de cárcel, de los cuales cumplió 22 meses, en unas condiciones de alojamiento de lujo en la cárcel de Isla de Pinos, en el presidio modelo de Isla de Pinos. Ahí está la celda que ocupó, que es ahora un museo, sí. Ahí están las camas que tenía y están además las cartas que Castro escribió en esa época de prisión
a sus amigos y sus familiares que se han publicado. Existe un libro que se llama Letters from Prison o una cosa así en inglés, en la cual él les cuenta sobre todo a Luis Conte Agüero, un periodista cubano que ahora está en el exilio pero que fue su gran amigo. Le cuenta, por ejemplo, lo que comía, los puros que le mandaban los amigos, las cajas de puros que él se fumaba después de la comida. Hoy voy a preparar espagueti con una salsa de pichón porque tengo la inspiración. Él se pretendía que sabía mucha cocina, que era un gran gourmet, ¿no? Y después de postre voy a tener un bombón de chocolate que me mandó la doctora fulana. Eso está por escrito. Yo tengo el libro y lo he leído. Está documentado, sí. Es una vergüenza que después de haber vivido todo eso, este señor haya aplicado unas condiciones tan atroces de vida a sus adversarios finalmente, o sus enemigos si quiere, a los presos políticos que fuimos muchos miles durante muchísimos años. Y todo por pedir libertad. Estamos en los últimos minutos del programa y bueno, por supuesto con ustedes queda para hablar mucho y mucho de su esposa, hija también de un expreso político, de las gallinas, de la sobrina, en fin, de muchos entresijos de la película de la UNESCO que podemos dejar para otro día, pero en los últimos minutos quiero que cada uno pues me diga una conclusión de esta película o de su vida que nos pueda servir este programa. Además, como estamos hablando de comunicación, tanto cuando salió la canción de Patria y Vida, cuando hemos entrevistado a Lilo Vilaplana, como lo ponemos también, no solamente no se nos ve por la TDT, sino se nos ve online y vemos desde dónde nos ven, me hace especial ilusión cuando veo que nos ven de Cuba. Y nos ven de Cuba. Entonces, en este momento, pues estamos hablando o están hablando al mundo. Así que para finalizar, don Ángel de Fana. La película se estrenó el mismo día que se estrenó en Miami, se estrenó en La Habana, en Placetas y en Santiago de Cuba, la tierra de tu familia. Nosotros habíamos introducido Memorias con completa la película y anunciamos que se estrenara, y en el estreno, en la premiere, Lilo Vilaplana y yo anunciamos que en el momento, ya eso causó llanto y todo, en el momento que se estrenaba, se estaba estrenando en Cuba. Y la película es no solamente nuestra historia, es un ejemplo de lo que puede suceder en otros pueblos y que sirva. ¿Cómo que no? Muchas gracias, Ernesto. Hay una escena de la película que es muy impactante, que no lo voy a describir porque ustedes van a tener la oportunidad. Es el día que se inaugura la prisión del Combinado del Este y nosotros en acto de protesta, como no teníamos recursos para hacer otra cosa, hicimos una sábana completa, la pintamos con sangre que nos sacamos y se quemó en medio del show. Y yo quiero, ya para despedirme en este programa, un pensamiento que tengo, un dolor que llevo por dentro y quiero compartirlo con ustedes. Recientemente acaba de fallecer uno de los actores que hizo un papel tremendo en la película y yo quiero, mi último pensamiento de hoy es dedicárselo a él. Abel Rodríguez es el nombre de ese joven, relativamente joven, solo tenía 50 años de edad, lamentablemente tuvo un derrame cerebral y falleció. Pues queda dicho, junto a que su mayor añoranza es ver Cuba libre y a su pueblo feliz, por supuesto, que creo que lo compartimos. Eso está siempre latente en mi corazón y por eso todos nosotros estamos dispuestos a continuar la lucha el tiempo que sea necesario. Miguel Sales Figueroa. Para mí ha sido muy alentador venir aquí a Madrid con motivo del estreno de la película y ver la reacción que la juventud cubana ha tenido en los últimos meses, no solo por la película, claro, sino porque se han hartado de la opresión, de la falta de derechos, de la falta de libertades en Cuba, y saber que de alguna manera han vinculado esa toma de conciencia y esa rebeldía con la nuestra. Porque nosotros en algún momento pensamos también que quizás el ejemplo había sido en vano, pero no. No, y llama la atención, no hemos hablado de la religión, pero precisamente pues sí que Fidel Castro salía escoltado por Monseñor Pérez Errante. Bueno, le pongo el Monseñor porque lo llevaba en el cargo, pero me gustaría llamarle de otra manera. Pero luego precisamente la Iglesia ha estado muy perseguida. Una de las imágenes más impactantes que he visto en el 25
en el 15N han sido precisamente las monjitas de la Caridad, de las Hermanitas de la Caridad, vestidas de blanco. Y bueno, pues toda esa prohibición de la religión, y como muchos de estos jóvenes, me llama la atención escucharles que dicen, si Dios quiere, bueno, si hablan de la Virgen de la Caridad del Cobre, en fin, cosas que han estado tan prohibidas. Bueno, pues para finalizar, nombrar algunos de los protagonistas de la película, como Gilberto Reyes, Ricardo Becerra, Fran Esguquiza y Carlos Cruz. Por supuesto, decir también que se rodó en Puerto Rico y Miami, y que el guión, junto a Vilaplana, pues son coautores Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao, y por supuesto Plantados es una película producida por Centurión Films, y les agradezco a ustedes que estén aquí, el esfuerzo que están haciendo por atendernos a todos los medios de comunicación, y que viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Gracias. Bueno, y ustedes me perdonarán, pero hoy yo no me despido como me despido habitualmente. Nada más me despido con ese Cuba Libre que tantas veces, a ver si no voy a poder terminar el programa, bromeé con mi padre que nos tomaríamos en Cuba y que nunca ha sido posible.